El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: «¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes». Porque Jesús le había dicho: «Sal de este hombre, espíritu impuro». Después le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Él respondió: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado toda la piara se arrojó al mar, unos 2000 animales, y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti». El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la lectura de este día lunes, de la cuarta semana durante el año, nos hace fijar nuestra mirada en la fe que hace posible muchas cosas, dice la carta a los Hebreos. La fe es la confianza en las realidades que todavía no tenemos. ¿Se acuerdan que yo muchas veces les cuento la anécdota de mis choferes de remis o de Uber ahora, que cuando ven que soy cura, me da gracia porque yo no sé quiénes más andamos vestidos con la camisa negra y la cosita blanca, porque hoy también fui a hacer una unción en un hospital y una señorita me dice: «¿Usted es sacerdote?». «Sí». «Porque tengo a mi mamá». Bueno, fui a hacer una unción y terminé haciendo una unción a la otra señorita. Digo, no sé quién se anda vistiendo de cura que no es cura, pero bueno. Pero dice, cuando la conversación se pone interesante, cuando uno ve que uno es amargo, porque vieron que a veces los curas son amargos, no tenemos ganas de hablar, entonces cuando ve que la conversación se pone interesante, en algún momento viene el sincericidio del que te está hablando y te dice: «Usted disculpe, ¿no? Pero yo en los curas no creo». Y lo bien que hace, porque nosotros vemos lo que uno cree en lo que no ve, dice la carta a los Hebreos, y pone la fe. Y hoy dice que un montón de gente, de que algunos sabemos y otros no, hizo proezas, hizo hasta cerrarle las fauces a las bestias. ¿Qué quiere decir eso? Amaestrar animales. Yo creo que hoy es mejor amaestrar animales que tratar con personas, pero bueno, todavía no me dedico más que con mi Olivia a hacer alguna prueba de amaestramiento. Pero el Señor hace hasta eso, hasta amaestrar animales para bien y gloria de lo que el Señor promete con la palabra. Y dice la carta a los Hebreos: «Y en el Antiguo Testamento en sombra, como figura, y nosotros estamos en el Nuevo Testamento y tenemos fe». ¿Hasta dónde lleva nuestra fe? Por eso el Salmo, al pedirle al Señor que se levante y que nos salve,
nos espera como fuertes. Sean fuertes los que esperan en el Señor. ¿Somos fuertes nosotros para enfrentar las contrariedades de la vida o nos dejamos vencer por las contrariedades de la vida? Y eso en el Evangelio, que cuando uno entiende lo que es la palabra de Dios, este Evangelio tiene una carga de mal que ustedes no se imaginan. Todo mal. Es decir, es el mal, es la suma de todos los males que podía haber en la época de Jesús. Primer mal, cruzar a la otra orilla del mar. Si ustedes leen en el Apocalipsis atentamente, se van a dar cuenta que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, pero no va a haber mar. Porque en la Sagrada Escritura el mar es el signo del mal. ¿Por qué es el signo del mal? Porque no lo puedo controlar. El mar no se puede controlar. Entonces, primer mal, llegaron a la otra orilla, tienen que cruzar a la otra orilla. ¿Qué le pasa después a Jesús? Ni bien cruza la otra orilla, un endemoniado. Un endemoniado, y no de un demonio, de muchos demonios, porque era legión. ¿En dónde están? En la Decápolis, 10 ciudades, Decapolis, 10 ciudades. En las 10 ciudades que eran paganas, por lo tanto, territorio del mal. ¿Por qué? Porque los judíos, si se trataban con paganos o tocaban cosas de paganos, quedaban impuros, mal. Entonces, están en la ciudad del mal, con un endemoniado de 2 demonios. ¿Y dónde estaba el demonio? El endemoniado con los demonios, digamos. En el cementerio. Todo mal también, porque por donde vayas te contaminabas y quedabas impuro legalmente. ¿Y qué más había ahí que era impuro, totalmente impuro y que no se podía tocar? Los cerdos. El animal, ¿se dan cuenta? Todo mal, pero mal. Y con Jesús está todo bien, porque Jesús le dice al demonio que lo deje. Y el demonio dice, bueno, anda los cerdos, son impuros, bueno, anda. Bueno, los cerdos se desbarrancan. Y ese todo mal, que en el fondo está todo bien, por la percepción de las personas, después del todo no está todo bien. ¿Por qué? ¿Qué le piden los ciudadanos? ¿Que se quede o que se vaya? ¿Por qué? Porque les arruinó el negocio. A veces cuando está todo mal, si nosotros tenemos nuestro negocio, si yo estoy donde estoy porque me gusta, porque quiero, porque hago lo que me gusta, porque me consideran o me puedo imponer, entonces no importa que el resto está todo mal. No quiero perder esos sacrificios, porque evidentemente que los judíos no comían cerdos, pero los otros pueblos sí, y el cerdo costaba lo que costaba. Si era una piara de tanto tamaño, evidentemente que fue una cosa muy costosa. Eso por un lado, para que veamos que no siempre cuando Dios viene nosotros aceptamos lo que Dios hace en nosotras. Ya nos lo había advertido el prólogo de San Juan. Impropria venit et sui non receperum. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y por otro lado, para tampoco profundizar, porque no vamos a hacer un tratado, yo recuerdo en el año 2002-2003, cuando estaba haciendo la licenciatura en Teología Moral en Barcelona, uno tiene que estudiar su tema, en el caso mío fue la ley natural, como para hacer algo que no esté muy remanido, muy repetido, porque tiene que tener un poquito de algo nuevo, ¿no es cierto? Y entre los estudios que encontré una tesis de teología bíblica, no de exégesis bíblica, sino de teología bíblica sobre este texto del demonio en el territorio de los gerasenos. Me acuerdo que la leí, no recuerdo mucho, digo que si uno quisiera podría hacer una lectura más estudiosa del asunto. Yo señalarles esto simplemente, la suma de todos los males que hay en la Biblia, el mar, el cementerio, el endemoniado, los cerdos, y que Jesús hace un milagro y no se lo reciben. Queda a la consideración de ustedes. Y por otro lado, la vocación frustrada del endemoniado. Le suplicó ir con él y Jesús le dijo, no, quédate, anuncia a tu familia. Por eso estoy rezando la misa por los laicos, porque la vocación del laico es tan importante como la del sacerdote. A Jesús le importa tanto que nosotros curas anunciemos el Evangelio como que ustedes laicos en el mundo que viven anuncien lo que el Señor hizo con ustedes.
¿Hizo el Señor algo con ustedes que ustedes pueden anunciar y contar? A la manera buena, porque uno puede contar a la manera de ogro. Recordemos que hace poquito estaba la fiesta litúrgica del autor de esta obra que nosotros todos los seminaristas en su momento teníamos que leer, Introducción a la vida devota, del cual también recibe el nombre los salesianos por San Francisco de Sales. San Francisco de Sales decía, y él tenía un carácter tremendo, pero él decía, todo traten de presentarlo con una gota de miel, porque una gota de miel caza más moscas que un barril de vinagre. Una gota de miel caza más moscas que un barril de vinagre. Y muchos años después de la muerte de él, encontraron que su escritorio estaba rajuñado, porque se ve que venía gente y lo sacaba de quicio. Y en vez de tratarlos mal, como a veces a mí se me escapa, entonces él se ve que rajuñaba bajo el escritorio para poder hacer caso a lo que él aconsejaba, ¿no? Una gotita de miel en vez de un barril de vinagre para expresar. Uno a veces tiene que hacer simpática la palabra de Dios, no cambiar la palabra de Dios, pero hacerla simpática. Eso es muy importante también para el anuncio de nuestra fe. ¿Y por qué lo digo? Porque ciertamente que el laico tiene más dificultad a veces que el sacerdote, porque también ya lo dijo Jesús, nadie es profeta en su tierra, nadie es profeta en su tierra. Entonces nosotros vivimos acá en el barrio y dice, vos que vas todo el día a la iglesia, mirá lo que decís, vos que vas todo el día a la iglesia, mirá. No pasa eso muchas veces. Yo a veces cuando la gente se viene a quejar de eso le doy una trampita. Le digo, vos decile, mirá, si no fuera a la iglesia sería peor de lo que soy, que también es cierto. Pero las dos cosas, el apostolado como envío, vocación religiosa, misionera, vocación sacerdotal, de predicación, etc., y la vocación laical. Dice Jesús, quédate y contale a los tuyos qué hizo el Señor. Vamos a pedir eso, por eso rezamos por los laicos, para que todos los laicos y laicas de nuestra diócesis, en este tiempo que se habla mucho de sínodo, pero que de verdad nosotros estemos en ese sin jodos, con camino, en ese camino. Recordemos que uno puede estar en el camino entrando, saliendo. Ojalá que estemos en el camino de la fe entrando, no saliendo, porque es un riesgo también. Y por eso siempre nos tenemos que confrontar con la palabra de Dios. Y por eso siempre tenemos que hacer el esfuerzo de ver en qué cosas podemos progresar, corregir y mejorar. Nos encomendamos mutuamente y le pedimos al Señor también por todas las intenciones de la Santa Misa y le pedimos al Señor por todos aquellos que se han encomendado o que se encomiendan a nuestra oración. Que así sea.